Camisas Wilson, Metrocentro, Plaza Mundo y Plaza Merliot. Búscanos en Facebook. La semana pasada se realizó en nuestro país una reunión de los afiliados de la Asociación Internacional de Radiodifusores, conocida por sus siglas como AIR. En esta jornada, el presidente del Comité Jurídico de la AIR, Alexandre Jobim, dijo que en El Salvador los medios de comunicación están bajo amenaza. En su opinión, la Ley del Derecho de Rectificación y Respuesta, que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa, limitaría la libertad de prensa. Sin embargo, esta normativa pretende dar garantías a los ciudadanos cuando un medio de comunicación emita una información errónea o se diga algo que tenga como propósito calumniar, difamar o injuriar a alguna persona. Asimismo, Jobim criticó las leyes que se han aprobado en países como Sudamérica, en casos como Argentina, que eliminan los monopolios y oligopolios de los medios y en las frecuencias de radio y televisión. En este marco, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones ha iniciado la discusión técnica para el denominado apagón analógico, que consistirá en que las radios y televisiones dejarán de transmitir de forma analógica y lo harán de manera digital. La digitalización del espectro radioeléctrico permitirá que mejore la calidad de la señal y un incremento en el número de canales disponibles, tanto en señal abierta como en cable. Si bien la digitalización aumentará, esperemos, el número de frecuencias en la radio y en la televisión, está en riesgo que se reproduzca el mismo modelo de concentración del espectro radioeléctrico. Sectores como las radios comunitarias, universidades y además algunas organizaciones sociales han hecho notar que es una oportunidad inmejorable para democratizar la concesión de frecuencias y, por tanto, de la oferta informativa. Por ello, señalan, se necesita una ley que permita la repartición equitativa del espectro radioeléctrico a los tres sectores de la comunicación: privado, comunitario y público. Para estos entes, el debate planteado por la AIR es político y no técnico, por lo que deben de participar todos los sectores de la sociedad. Por ello, hoy tenemos en nuestro set al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, José Luis Benítez, y al director de la Asociación de Radios y Programas Participativos ARPAS, Leonel Herrera, personas muy activas en este debate. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. José Luis Benítez cuenta con una destacada y nutrida carrera académica, la cual ha centrado en el estudio de la comunicación social. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con un doctorado en Comunicación por la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Sus áreas de investigación incluyen el periodismo, medios de comunicación y libertad de expresión, comunicación y migración internacional, procesos transnacionales de comunicación y cultura, gobierno electrónico y acceso a la información, entre otras. Es el actual director del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA, pero además es el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, cargo que ostenta desde hace varios años. Por otra parte, Leonel Herrera es director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos ARPAS y una de las voces más críticas del actual sistema de medios en El Salvador. Licenciado en Periodismo por la Universidad de El Salvador, su trayectoria profesional se ha desarrollado en medios alternativos como el Diario Colatino o la Radio La Clave. También ha sido responsable de la comunicación de organizaciones sociales como la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES o la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Además de defender causas sociales, desde hace años viene denunciando la forma en que se otorgan las licencias de radio en el país, un sistema de subasta que, como es natural, favorece a quien más dinero tiene. Hoy hablamos con estos dos referentes en el actual debate sobre los medios, el proceso de digitalización que está por venir y cuestiones relativas a la libertad de expresión y la libertad de prensa, dos conceptos que se suelen poner en un mismo plano, pero no son iguales. Hoy, como el tema nos lo demanda, vamos a hablar, más que nunca, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es jueves 23 de mayo de 2013. Les agradecemos que estén pendientes de esta entrevista. Les recordamos que pueden seguirla a través de nuestras redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Asimismo, saludamos a quienes nos ven a través de la web en www.tvx.com.sb. Esta mañana queremos plantearles a ustedes una discusión sobre la situación de los medios de comunicación en el país. No solo hablamos de los medios privados, queremos también hablar de los medios públicos y de los medios comunitarios, hablar también de la situación del periodismo en El Salvador, y lo haremos con dos personas que conocen muy bien de la materia.
Tenemos en nuestro set esta mañana a Leonel Herrera, él es director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, y José Luis Benítez, quien es presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. A ambos, que ya son amigos de la casa y ya la han visitado, les quiero dar la bienvenida esta mañana a Francamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero que empecemos a hablar sobre este tema, ¿no? También se habla de un término muy bien en el país, se está dando de a poco esta discusión. En otros países como Argentina y Ecuador creo que se ha avanzado mucho más que en este. Hablo de la democratización de medios de comunicación, ¿no? Hablábamos de estas tres divisiones, medios públicos, medios privados y medios comunitarios, y me gustaría conocer desde la visión de cada uno de ustedes la importancia de esa distribución, a fin de que de a poco podamos ir entrando en la discusión de esta materia. Quizás comenzar con usted. Bueno, yo creo que el tema de los medios de comunicación es un tema que, como tú decías, se da de distintos niveles en cada uno de los países. Yo diría que, en primer lugar, no hay que perder de vista que la historia de cómo surgen los medios de comunicación, que pues no tenemos ni siquiera 100 años de que tengamos, digamos, ya formalmente la radio, la televisión y últimamente Internet. Quizás lo que sí existieron antes de 100 años son los periódicos, ¿verdad? Entonces, cuando surgen los medios de comunicación en esta parte del mundo, en Estados Unidos y luego en Latinoamérica, comparado a Europa, hay dos historias distintas, ¿verdad? Es decir, en muchos países de Europa los medios públicos tuvieron más una predominancia, en cambio el modelo estadounidense se fue más por un modelo de medios privados que en América Latina también se ha adoptado de manera más amplia. Entonces, lo que hoy en día pasa, me parece a mí, es una discusión que a veces pierde de vista esta historia, pierde de vista, bueno, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir en los medios de comunicación. Y lo que se plantea es que los medios de comunicación tienen distintas finalidades y pueden haber distintos tipos de medios. E incluso la UNESCO plantea en un documento del año 2008 que se llama el desarrollo mediático, los indicadores de desarrollo mediático, plantea que es saludable para una sociedad que existan estos tres medios, públicos, privados y comunitarios. Entonces yo creo que lo que hay que discutir y profundizar es qué significa cada uno de ellos, qué características tienen y por qué contribuyen a la democracia de cada uno de nuestros países. Bueno, de alguna manera deja implícito el hecho de que la existencia de medios comunitarios y medios también públicos dentro del esquema con medios privados abona a la situación de democracia. Quizás entrar en ese detalle, digamos, ¿por qué también se habla de una democratización de medios? ¿Por qué se habla que también es un instrumento para la democracia el hecho que existan voces más allá de los privados en medios de comunicación? Me gustaría que pueda entrar en ese detalle. Sí, digamos, si se parte de la perspectiva de la UNESCO que menciona José Luis, el punto central es cómo generar cada vez mayor pluralismo y diversidad en los medios y pluralismo y diversidad de medios también. Es decir, es importante el pluralismo en los contenidos de los medios, en la agenda de los medios, pero también el pluralismo en la propiedad de los medios. Es decir, que no solo existan medios gerenciados por privados, sino que también el sector público puede gerenciar medios y el sector comunitario, sector social o sin fines de lucro. Esa es como la idea principal, partir del pluralismo, de la diversidad, que son dos elementos claves en la democracia, es decir, que se escuchen todas las voces, que se vean todos los rostros. Este planteamiento está como a la base y por eso hablamos de la democratización de la comunicación, es decir, vincular comunicación y democracia, porque un sistema democrático es más saludable, es más participativo en la medida en que hay un libre flujo de todas las opiniones, donde todo el mundo tiene acceso. Esa es como la idea principal. Y entonces la democratización de la comunicación o la construcción de estos modelos de medios más plurales, más diversos, ya está siendo parte del debate sobre la profundización de la democracia. Es decir, en muchos países del sur del continente, donde este proceso ha avanzado un poco más, la democratización de la comunicación está planteada como una reforma democrática. Es decir, no se puede pensar en profundizar la democracia sin tener un modelo de medios plural, diverso, acorde con la democracia. Es decir, se parte del diagnóstico
de que modelos de medios concentrados en la propiedad, con agendas a veces influenciadas por intereses corporativos, etcétera, no es acorde con la democracia y por tanto, si pensamos en profundizar la democracia, hay que pensar en una diversidad de medios públicos, privados y comunitarios, porque esa es la condición básica para garantizar el pluralismo. Usted ha hablado de la necesidad de democratizar medios y también en los medios, es decir, al interior. Entiendo cuando usted dice diversificar la agenda que utiliza un medio de comunicación. ¿Es eso lo que...? Digamos, puede verse, para verlo de manera en detalle, sí, podemos hablar de tres ámbitos. La democratización de los medios sería como el primer ámbito, o la primera escala de una escalera de 3 escalones, ¿no? La democratización en los medios sería cómo democratizamos los medios en su interior, es decir, cómo democratizamos la agenda de los medios, los contenidos de los medios, la participación en los medios, las relaciones entre los periodistas y los propietarios de los medios. Y aquí se habla de mecanismos como los códigos de ética, el derecho de rectificación y respuesta, la figura del ombudsman para los medios, garantizar la sindicalización de los periodistas, una serie de medidas que pueden ayudar a democratizar a los medios en su interior. Segundo escalón, la democratización del modelo de medios. Aquí hablamos fundamentalmente de la democratización del espectro radioeléctrico, ¿no? Cómo hacemos que haya una diversidad de medios, y aquí es donde entra lo de, bueno, hay que reconocer a los medios públicos, privados y comunitarios, hay que buscar un reparto más equitativo de los canales y frecuencias, analógicas ahora y digitales pronto, hay que establecer mecanismos democráticos para asignar las concesiones, hay que establecer límites antimonopólicos para contrarrestar la propiedad de los medios y otra serie de medidas tendientes a democratizar el modelo de medios. Y el último escalón, pudiéramos hablar de la democratización de la comunicación en general o del ecosistema comunicacional. Y aquí ya entran temas vinculados a los medios, pero también otros temas. Aquí es donde ya la comunicación conecta con otras cosas como la participación, la cultura, el acceso a las tecnologías, el mayor acceso a la información, la transparencia, etcétera. Digamos que podemos, exactamente, podemos hablar de la democratización de los medios, del modelo de medios y del sistema comunicacional. Perfecto. Señor Benítez, yo quisiera abordar con usted un aspecto que ya lo ha mencionado el señor Herrera, y es el hecho de que, bueno, es necesario también conocer otras voces por fuera de los privados, además de la necesidad que también existe democratización al interior de estos medios, ¿no? Medios privados. ¿Son distintas las dinámicas en cuanto a los contenidos en un medio privado que un medio público y un medio comunitario? Es decir, ¿está determinado por algún factor en específico el hecho que tengan determinadas agendas medios privados respecto a los públicos y a los comunitarios? Sí, yo creo que la discusión, como decíamos hace un momento, es precisamente en qué sentido los medios públicos van a ser llamados medios públicos. Y ahí hay que plantearse varios niveles, ¿verdad? Uno de ellos es cómo se da el financiamiento. Eso es un tema que está en discusión en muchos países, es decir, no es posible hablar de un medio público si está dependiendo igualmente que un privado de una agenda corporativa, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, digamos, la televisión pública, la radio pública, hay esa discusión, ¿verdad? Ellos reciben algún fondo del Estado, pero luego es más contribución de los oyentes, de los televidentes y algún tipo de subsidio de corporaciones. Entonces, la distinción entre los medios públicos y comunitarios pasa por las formas de propiedad, es decir, quiénes son realmente los que tienen, por ejemplo, las acciones o son los propietarios de esa concesión de frecuencia, cómo se generan los contenidos, ¿verdad? Que era otro punto de tu pregunta, y en las cuales se plantea que en los medios privados se basa en el rating, ¿no? Y entonces un programa puede ser muy bueno, pero si no tiene rating, lo sentimos, va para afuera. En medios públicos eso no es el criterio, es decir, no puede ser el criterio que un programa, porque no tiene un rating de acuerdo a una evaluación de mercado, tiene que ir afuera de la programación. E igualmente en los medios comunitarios, ¿verdad? Es decir, donde se priorizan temas que seguramente por una agenda privada o comercial no se pondrían como temas prioritarios, que a veces son importantes para las comunidades,
como temas de derechos humanos, temas de educación sexual, que seguramente no lo va a tener un medio privado, y entonces eso hace también una diferencia importante en los contenidos que se pueden desarrollar. Tengo que ir a un corte, pero quiero que dejemos algo claro antes de ir a esa pausa. Usted está diciendo entonces que el financiamiento que reciben los medios es lo que determina finalmente el contenido de esos, eso queda de esa manera clara. Es un elemento clave, pero también es la forma de propiedad, la organización y luego lo que mencionaba Leonel, la participación, es decir, cómo por ejemplo los medios públicos participan en las audiencias de una manera más activa, no solamente como llamando por teléfono o dando una contribución, sino también en la toma de decisiones, igualmente el aspecto interior, ¿verdad? Es decir, cómo al interior de los medios los periodistas, los directores, los programadores, los productores, todos participan de una manera más activa, y eso es parte de una diferencia de un medio público, privado o comunitario. Ha sido interesante esa apuesta, vamos a seguir hablando al volver de la pausa. Vamos inmediatamente a nuestro primer corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Leonel Herrera, él es director ejecutivo de ARPAS, y con José Luis Benítez, quien es presidente de la APES. Hablamos sobre la situación de los medios de comunicación en El Salvador y entrábamos ahora en la discusión sobre el contenido, ¿no? La importancia de democratizar medios y también contenido en estos. Usted ya señalaba la importancia o lo determinante que es el tema financiamiento, dentro de otras cosas, a lo que hace el contenido de un medio de comunicación. Y sobre esto yo quisiera plantearles una situación que se ha producido recientemente en el marco de la reunión anual de la Asociación Internacional de Radios Privadas, AIR, porque en este espacio también se han hecho señalamientos específicamente sobre el tema de publicidad en los medios, que por supuesto medios privados tienen por fin eso, ¿no? Justamente la búsqueda y la mercantilización de algunos de sus productos. Entonces, en ese sentido me gustaría conocer su postura, porque ellos han dicho que regular la publicidad afecta específicamente a la libertad de expresión o de prensa. Eso lo ha dicho José Luis Saca, presidente de ASDER. Quiero conocer su opinión sobre esto, quizás partiendo por usted, señor Herrera. ¿Efectivamente limitar la publicidad de los medios privados afectaría la libertad de prensa en eso? No. La libertad de expresión y de prensa se refiere a ideas, a informaciones y a opiniones. Es decir, el marketing y la publicidad es otra cosa. Esta discusión se saldó hace 50 años en Europa y en Estados Unidos. Aquí siguen con ese argumento. Y no es cierto. O sea, la publicidad y el marketing no se pueden regir por los mismos principios o parámetros de la libertad de expresión, que son informaciones y opiniones. O sea, eso es falso. Lo que han dicho también ellos es que restringir la publicidad o regular algunos aspectos de publicidad podría afectar la sostenibilidad de los medios, en tanto que puede impedir la llegada de algunos recursos. Es decir, eso es el problema fundamental ahí, es la visión de hacer negocio que tienen muchos medios privados. O sea, no digo todos los medios privados, porque bueno, este es un medio privado y tiene otra perspectiva, ¿no? De medio de comunicación, de derecho a la comunicación y de generar debate público sobre los temas de país. Pero la mayoría de medios privados tienen una visión de hacer negocio. Entonces, como lo que importa es hacer negocio, hay que pasar cualquier publicidad, o sea, porque son ingresos para el medio. Y no importa si es una publicidad nociva para la salud mental de las personas, si afecta la dignidad de las personas. Un poco en la lógica que planteaba José Luis, así como los programas lo que determina es el rating, entonces un programa, si aunque sea poco constructivo, que aporte poco a la cultura, al bagaje cultural de la gente o a generar opinión, pero si tiene mucho rating, ese programa continúa. Entonces es la misma lógica con la publicidad, o sea, cualquier publicidad que venga hay que pasarla porque, o sea, son recursos para los medios al margen del tipo de contenido que sea. Eso precisamente, por más que sea nocivo, también a la sociedad ese tipo de contenido, es decir, sin importar eso, ellos ven la amenaza en el hecho de poder regular ese tipo de contenidos nocivos, porque dicen se está coartando libertad de expresión al prohibirlo de los medios. Claro, y ahí es donde la libertad de expresión, estos medios afiliados en la IR, la CIP, la confunden con la libertad de hacer negocio. O sea, es un pretexto, y cualquier medida que venga para
regular algún aspecto de los medios y afecta ese interés económico, va a ser presentado como una amenaza a la libertad de expresión. O sea, en el caso de Argentina, por ejemplo, el grupo Clarín, que es el consorcio mediático más grande, que tiene que desinvertir, que tiene que deshacerse de algunas de las concesiones que tiene, porque tiene más allá del límite que establece la ley de medios en Argentina, lo está presentando como una violación a la libertad de expresión. Claro, ya ha respondido también a eso el sistema de justicia, ha dicho, o por lo menos mantiene en suspenso, ¿no? Justamente ese artículo, tengo entendido. Sí, hay una batalla política y judicial del grupo Clarín en Argentina por neutralizar la aplicación de este artículo de la ley que establece el proceso de desinversión para aquellos oligopolios mediáticos que están por encima del límite que la ley establece. Perfecto. Quiero que sigamos hablando sobre el tema de contenidos para seguir en esa misma línea. Bueno, ellos dicen se está coartando libertad de expresión y en ese sentido es necesario preguntar, es decir, ¿tiene límites la libertad de expresión? Es decir, ¿hasta determinados contenidos es posible transmitir en los medios de comunicación o es decir, no hay ningún tipo de regulación sobre lo que debería de exponer un medio de comunicación hoy en día? Me gustaría conocer su postura sobre eso. Bueno, yo creo que digamos, la legislación nuestra y los principios internacionales son muy contundentes en que la libertad de expresión no debe tener censura previa, pero sí responsabilidades ulteriores. Eso quiere decir que no debe, y la ley nuestra lo dice, ¿verdad? Es decir, solamente los espectáculos públicos puede haber una censura previa, que quiere decir que se hace una evaluación, como ha sido el tema de este reglamento que la Sala declaró inconstitucional, este reglamento de espectáculos públicos, radio y televisión, en el cual, por razones que se deben de definir con claridad, se considera que una película, por ejemplo, puede ser dañina para la salud mental de la población. Y eso es legítimo, es decir, eso es parte de la función del Estado, es también proteger la salud mental de las personas. Igual el tema de la publicidad que mencionabas antes, ¿verdad? Es decir, en general decir que la publicidad, si se restringe, eso es contra la libertad de expresión, eso es muy vago y es muy impreciso, porque países tan desarrollados y tan fuertes en su democracia como Suecia, por ejemplo, prohíbe la publicidad para niños. Y cualquiera diría, bueno, ¿eso qué les pasa a los suecos? Bueno, yo creo que les pasa algo muy claro, que es entender que los seres humanos tenemos un proceso de evolución y de desarrollo mental, y que no es lo mismo que yo ponga a Leonel o te ponga a ti una publicidad que a un niño de 3 años o de 2 años, que él no va a tener los mismos criterios. Entonces yo creo que la libertad de expresión no hay que verla como algo que no se puede regular o que no haya legislación. Al contrario, yo creo que hay que plantearse ¿en qué sentido sí puede existir? UNESCO, por ejemplo, en algunos documentos que ellos han establecido dicen debe haber lo mínimo posible, pero que deben ser muy claras. Pero al final es el tema de las responsabilidades después, ¿verdad?, de hacer uso de la libertad de expresión, porque recuerda que en el uso o en el supuesto uso de la libertad de expresión también puedes generar incitación al odio, generar violencia, que la hemos vivido en el país, ¿verdad? Si no, hace muchos años, en el tiempo todavía de la guerra, se usaba la libertad de expresión o el uso de los medios para incitar a la gente a matar a otros, lo cual hemos visto las consecuencias de eso, ¿no? Ahora, en materia de regulación de contenidos y responsabilidad de contenidos específicamente, debe ser el mismo parámetro tanto para medios públicos, privados y comunitarios. Eso es claro. Yo creo que ahí sí, ¿verdad? Y lo que hace falta más bien en estas regulaciones que se discuten mucho hoy en día es quién hace esto, ¿verdad? Porque ese es el problema también, es decir, podemos estar de acuerdo todos en que sí exista una regulación o una censura, bueno, de hecho lo hemos tenido ahora las películas. Si tú te fijas, por ejemplo, yo no sé este programa cuánto le pone, pero si tú te fijas en los noticieros de televisión, dicen que son para mayores de 18 años. Entonces, claro, uno dice, bueno, y entonces un joven de 17 a lo mejor no puede ver ese noticiero. Cuando se ha hecho el análisis de quiénes son las personas que hacen la evaluación de las películas, por ejemplo, bueno, uno puede discutir no tanto si se debe o no, sino quiénes lo están haciendo, porque de repente a lo mejor pones a unas personas que no son competentes y que tienen unos criterios que a lo mejor no son los apropiados o que no comparte la visión de la mayoría de la población. Entonces, lo que se insiste mucho es cómo crear una institución que sea autónoma. Yo creo que ese es como el gran reto. Porque evidentemente no hay que olvidar que también se cometen abusos desde la censura, como la hemos vivido en muchos países en América Latina. Entonces el tema es, yo creo, la transparencia, las reglas claras
y también tomar en cuenta que como ciudadanos tenemos derechos también a ser protegidos de ciertos contenidos, sobre todo los niños, ¿verdad? Yo soy mucho de la idea de que la protección a la niñez, y bueno, la LEPINA, ahora la Ley de Protección o de, digamos, erradicación de la violencia contra la mujer, también plantea algunos temas que bien entendidos creo que son claves para proteger a la mujer, proteger a los niños. Muy bien, perfecto. Me gustaría seguir avanzando en otro de los puntos que hace también hoy por hoy la discusión sobre responsabilidad de medios de comunicación, pero antes me gustaría, señor Herrera, que pudiera explicarnos y también de alguna manera poder entender el planteamiento de la AIR cuando dice esto es un atentado a la libertad de expresión. Es decir, en definitiva, ¿por qué la resistencia en materia de regular en cuanto a publicidad? Es decir, es el ingreso de los medios de privados, pero es decir, hay que hay interés. ¿Cuál es el interés de fondo? Porque no sé si se pone de alguna manera la cuestión de una responsabilidad social de medios de comunicación con el interés empresarial o mercantilista de ver ese tema, el tema de la información. No sé cómo entenderlo. Bueno, el interés es, y ellos mismos lo dicen, que no haya ninguna restricción a las posibilidades de obtener ingresos de los medios. Y cuando dicen que el limitar aspectos de publicidad puede afectar la sostenibilidad de los medios, lo que están diciendo es eso: no regulen nada de publicidad, no prohíban ningún tipo de publicidad, porque nosotros queremos cualquier publicidad que nos dé ingresos. O sea, y uno no es que esté en contra de que los medios tengan ingresos, es decir, los medios necesitan tener ingresos, sino cómo van a funcionar. El asunto es que hay parámetros éticos a los que hay que atender, y el interés económico de los medios no debe estar por encima de esos parámetros éticos, ¿verdad? Entonces, ahí en el fondo lo que hay es la defensa de un interés económico, y se suele apelar a la libertad de expresión y a... Muy bien, la defensa de ese interés económico está restringiendo la labor en sí de lo que debe ser el medio de comunicación o el fin mismo de un medio de comunicación. Entra en discusión, es decir, esa situación en algún momento se choca y dice el interés también de mercado del medio de comunicación entra en contradicción con el fin mismo de informar, de tener una agenda socialmente constructiva. Sí, mira, sin duda que los intereses económicos afectan o definen mucho la agenda de algunos medios. Es decir, aquí hay temas, en este país hay temas que no aparecen en la agenda de los medios o aparecen muy poco. Probablemente hay algún interés económico que... Es decir, hay caso, por ejemplo, la evasión de impuestos. ¿Por qué no los medios publican o hacen periodismo de investigación y publican quiénes son los que evaden impuestos en este país? ¿No? O hay casos, por ejemplo, algunas empresas son denunciadas por comunidades porque quieren impulsar un proyecto que afecta a las comunidades, y casi no aparecen en los medios. Aquí tuvimos el caso de Walmart. Hubo denuncias en la zona de Mexicanos, donde se iba a instalar Walmart, ¿no? Que podía suceder lo mismo que sucedió en la finca El Espino, que se iba a afectar una zona de retención acuífera, y que entonces iba a haber inundaciones hacia abajo, y casi no apareció en los medios, porque Walmart es anunciante en la mayoría de medios. Okay. Ahora mismo tenemos en Nejapa el caso de La Constancia, que quiere poner otro pozo, quiere extraer agua de un acuífero que es el que abastece al área metropolitana de San Salvador. El agua de San Salvador viene del EMPA y viene del acuífero de Nejapa. Hay denuncias, pero no aparece en muchos medios este tema. Probablemente La Constancia, con su publicidad en los medios, asegura que no se publiquen en esos medios los pecadillos que La Constancia comete. Y hay un último caso, para decirlo con ejemplos concretos. Hace un tiempo la Defensoría del Consumidor hizo pública la lista de las 10 empresas más denunciadas por los consumidores y usuarios. Entonces, a la conferencia de prensa asistieron 15 medios, un medio público, un alternativo y 13 privados. Solo el público y el alternativo mencionaron el nombre de las empresas. Los medios privados todos mencionaron el hecho, pero no dieron los nombres de las empresas. Probablemente algunas de esas empresas son anunciantes de estos medios. Solo mencionaron a ANDA, porque es empresa pública. Es decir, hay evidencia de cómo
intereses corporativos, intereses de los anunciantes, inciden mucho en la agenda de algunos medios de comunicación. Voy a cerrar con eso y tengo que ir a un corte, ha quedado claro con los ejemplos que ha expuesto. Vamos enseguida a un nuevo corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente y quiero abordar con ustedes ahora otro tema a fin de que podamos ir avanzando en la agenda, que bueno, que por el tiempo a veces se nos hace muy escasa. Hablar también de responsabilidad, hablamos también de un tema importante que es rectificación y respuesta, que es también otro de los puntos que ha sido señalado en esta reunión anual de la AIR. Yo quiero que usted pudiera explicarnos, señor Benítez, cuál es la importancia también de impulsar una medida de este tipo por parte de los medios de comunicación, es decir, cuál es la importancia de que exista un espacio de rectificación y respuesta en medios. Creo que la respuesta sencilla a esto es precisamente que, así como hablamos de derecho de la información, ¿verdad? Todos tenemos derecho a estar informados, ahora también tenemos derecho, digamos, no ahora en el sentido de que no lo tuviéramos antes, sino de manera formal con la Ley de Acceso a la Información, a solicitar una información y a que nos la proporcionen. Esa parte fundamental como elemento clave de la democracia y de la comunicación. Ahora, el otro lado de esto es el derecho de respuesta y rectificación, que quiere decir que una persona, que una institución tiene el derecho también de que en un caso concreto donde hay una información que le afecta sensiblemente o que es incorrecta, que un medio de comunicación la ha publicado, la ha transmitido, debe de rectificarse esa información. Entonces, claro, estamos hablando en última instancia, y hay algunos casos que nosotros en la APES los hemos recibido en estos últimos años, de personas que llegan a quejarse, decir, bueno, mire, fíjese que en este periódico a mí me pasó esto y me han afectado mi honor como profesional o como persona y no me dan el espacio de rectificación. Entonces, lo que no hay que olvidar es que este derecho está allá en la Constitución, ¿verdad? El derecho de rectificación está reconocido en la Constitución y lo que se está discutiendo ahora es, igual que la Ley de Acceso a la Información, que estaba como derecho de petición, claro, luego se hizo una ley para que se planteara de manera más concreta cómo se operatizaba. Igualmente hoy en día lo que se está discutiendo en la Asamblea, entendemos nosotros, hemos participado, Leonel estuvo también creo en ese encuentro con diputados, cómo hacer una ley que dijéramos, no necesariamente que obligue, porque eso es lo que se suele plantear, obliga a los medios, no, sino que es que obliga a la ley, digamos, en el sentido de poner las reglas cómo los medios deben de cumplir el derecho de rectificación y respuesta. Eso es como última instancia, porque si un medio rectifica o hace un derecho de respuesta, no tiene por qué cumplir una ley que ya lo hace, ¿verdad?, de manera de autorregulación, diríamos, o de cumplimiento de voluntad en este tema. Perfecto. Acá de fondo también hay una cuestión de carácter ético por parte del medio de comunicación al dar ese espacio. Por supuesto, porque te digo, es decir, el problema es que, imagínate el caso, que es un caso que ha pasado concretamente hace unos meses. Una persona aparece en un informativo, en un periódico, en este caso concreto, vinculado a un grupo de crimen organizado. Es una historia real. Y él ha tratado de que lo desvinculen y no ha habido manera. Entonces, claro, es tu imagen, es tu profesionalidad, entonces es un tema muy delicado. Entonces, hay muchos casos como ese donde el derecho a rectificación de respuesta no se refiere a un detalle de que, bueno, a lo mejor me pusieron que yo tenía 32 años y en realidad tengo 33. Bueno, son cosas que a lo mejor no te va a caer el mundo por eso, pero cuando están afectando tu identidad, tus valores, tu profesionalidad, sí. Igualmente con instituciones, y hay instituciones que tienen todo el derecho a exigir que se rectifique una información. Incluso el presidente Funes, si ustedes se acuerdan, cuando hubo toda una discusión de qué empresas evadían impuestos, apareció toda una discusión de una información que era incorrecta y que las empresas grandes sacaron desplegados en los periódicos, y él dijo, miren, esto es importante para ver que el derecho de respuesta es fundamental, porque ustedes no necesitarían pagar esos campos pagados justamente, sino que se ejerciera el derecho de rectificación o respuesta. Entonces, yo creo que es un tema que nos afecta y nos beneficia a todos en la medida en que se cumpla. Hoy por hoy, a quienes únicamente está dado el espacio para que rectifiquen o que tengan una respuesta ante acusaciones que atañen a su honor, son las personas que tienen la capacidad de pagar un campo pagado, ¿no? Es decir, asimismo es como una medida de democracia. No sé qué análisis hace usted sobre este tema específicamente. Sí, mira, este tema también es interesante porque los mismos que se oponen a que se regulen aspectos de contenidos publicitarios alegando violaciones a la libertad de expresión,
también plantean tesis falsas sobre el derecho de rectificación y respuesta, que me parece necesario de aclarar. Primero, ellos dicen que el derecho de respuesta no es necesario, porque ya los medios se esfuerzan por presentar las diferentes opiniones sobre los hechos o las diferentes versiones de los hechos. Sobre eso no se refiere el derecho de rectificación y respuesta. Es decir, ese es el ejercicio cotidiano que tienen que hacer los periodistas en su trabajo, el presentar las diferentes versiones y opiniones sobre los hechos. La rectificación y respuesta se refiere específicamente de responder o de rectificar en aquellos casos en que informaciones inexactas, calumniosas o difamatorias afectan a alguna persona o a alguna institución. O sea, son dos cosas diferentes. El presidente de ASDER eso dijo, que los medios tratan de ser responsablemente su trabajo y que por tanto no es necesario el derecho de rectificación y respuesta. Es que hablamos de dos cosas distintas. Derecho de rectificación y respuesta es una cosa y el ejercicio del equilibrio de fuentes informativas esa es otra cosa. Es decir, el derecho de rectificación y respuesta no se trata de que yo presente al gobierno y a la oposición, a la izquierda y a la derecha, a la víctima y al victimario. Ese es el ejercicio de contrastar fuentes. No es el derecho de rectificación y respuesta. Y la otra cosa que dicen, José Luis, es que, no dicen, es que si se pone una ley de derecho de rectificación y respuesta, todo el mundo que sea aludido en un medio va a venir a pedir derecho de respuesta y nos van a venir un montón de solicitudes de derecho de rectificación y respuesta. Falso también, falso. La definición del derecho de respuesta no es para que todo el mundo que es aludido en un medio tenga derecho a responder. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14, y en el artículo 6 de la Constitución de la República está claramente definido que se trata frente a casos donde las personas sean agraviadas en su dignidad, en su honor, por informaciones inexactas o calumniosas. O sea, no estamos hablando de cualquier referencia sobre alguien en el momento. Bueno, como a mí me mencionaron, ¿verdad? Yo voy a ir a responder, sino que está claramente definido en qué casos eso se va a hacer. De fondo, ¿cómo es posible entender entonces esa resistencia? Es decir, si definitivamente, como usted lo plantea, no son argumentos que tengan una solidez. De fondo, Mira, ¿cómo podemos entenderlo? Uno puede ser por ignorancia, quizás, pero yo lo dudo. Claro. Quizás más bien es porque eso no implica ningún tipo de costo para el medio. Porque al final quizás es falta de voluntad, falta de vocación democrática, falta de responsabilidad de cumplir con una garantía tan fundamental como es el derecho a rectificación y respuesta. Quizás sí se explique. Se podría entender también en el hecho de que los medios de comunicación también son, bueno, se le ha denominado un cuarto poder, es porque no ha sido muy poco regulado lo que se hace sobre ellos. Es decir, todavía hay una resistencia en regular un aspecto que nunca se ha tocado en el país, por lo menos de fondo. Podremos entenderlo. Sí, como dice José Luis, el derecho a rectificación y respuesta está en la Constitución, bueno, desde que se aprobó la Constitución en el 83. Pero nada lo operativiza. Entonces, tiene 30 años, ¿no? Pero como no ha habido en una ley un mecanismo para operativizarlo, al final el derecho de rectificación y respuesta lo han tenido, o si tenían el dinero, como tú dijiste, para pagar un espacio y entonces aclarar, mucha gente así lo ha hecho, o que voluntariamente el medio te dé el derecho de respuesta, pero eso es bastante difícil. Por lo menos yo, el único periódico que he visto así que publica derecho de respuesta es el diario Colatino. En un par de ocasiones he visto que publica derechos de respuesta o cartas que le mandan al director. No he visto en otros medios de comunicación. O sea, al final, como no ha habido ley, ha quedado a la voluntad a la voluntad del medio de si da o no da el derecho de respuesta, o de la capacidad de pagar un espacio del agraviado. Pero ha habido casos que incluso pagando un espacio se lo han negado. Sí, claro. Yo quiero tratar de entender a quienes principalmente, no sé si afecta, pero a quienes se señala cuando se habla de un derecho de rectificación y respuesta. ¿Es al periodista, al director del medio o a quienes, donde ese es el señalamiento? Es decir, ¿el error dónde está, en el periodista o en el director del medio? Bueno, es decir, habría que analizar un caso concreto para ver, ¿verdad?, cuál ha sido la situación. Por ejemplo, sabemos que, y hay que reconocerlo, yo creo que el tema de derecho de rectificación y respuesta que tú preguntabas antes, a veces yo pienso que es como decía Gumersindo Lafuente, que acaba de estar en El País, este periodista
exdirector de Diario El País, decía que el primer principio para él del periodismo es la humildad. Entonces a mí me parece que a veces reconocer que nos equivocamos cuesta mucho. Y en los medios de comunicación parece que cuesta más, ¿verdad? Es decir, yo me equivoqué como periodista y yo manejé mal una información y tengo que reconocerlo. Entonces, claro, en términos de esta propuesta de ley y de lo que sucede en otros países, es digamos, bueno, en inglés llaman el publisher, o en el caso, dijéramos, es como el editor jefe o el editor responsable, que de hecho en esta ley que se está proponiendo, en este anteproyecto de ley, debe de aparecer en todos los medios de comunicación quién es el editor de ese medio, porque es al final el que debe, dijéramos, de tener el control de calidad de lo que se está publicando y al final hacerse responsable por lo que ahí se está planteando. Entonces, lo que también sabemos muchas veces es que el derecho de respuesta puede generar, y lo discutíamos un poco en este espacio, puede generar una debilidad en los periodistas, decir, bueno, fue el periodista que se equivocó, entonces, bueno, lo despedimos porque te equivocaste, claro. Y no hacer más bien una reflexión, que también yo creo que lo promueve este tema de derecho de diferencia de respuesta, de hacer una reflexión mayor a nivel periodístico de cómo se hace el tratamiento de ciertos temas, cómo nos aseguramos que no se va a cometer errores y cómo nos aseguramos también que efectivamente hay un control de la información en el sentido de calidad de la información que estamos dando a la población, porque es eso, ¿verdad? Es decir, como decía alguien, nosotros como periodistas tratamos con vidas humanas, o sea, así como los médicos tratan nuestra salud, también la salud de la gente en un sentido metafórico, pero también real. Tenemos en nuestras manos muchas veces con la información la vida de una persona que la podemos aniquilar con una información incorrecta, falsa, o como decía Leonel, que tiene está tendenciosamente manejado, que efectivamente le afecta a una persona esa información. En la medida que todavía eso no se asuma por parte de un jefe editor, por ejemplo, sigue afectando al periodista entonces. Claro, porque el periodista es muchas veces el más frágil en esta cadena, ¿verdad? Es decir, porque sabemos que, y esto lo escuchamos de periodistas tanto en el país como fuera del país, donde hay una situación donde el periodista quiere plantear de una manera la noticia, pero el editor le dice, no, lo vamos a poner de esta manera. Y ya la manera a veces de titular, por ejemplo, una noticia, cambia la situación. De hecho, si uno hace el ejercicio, yo alguna vez lo he hecho y lo he escuchado a otra persona, a veces tú lees un titular y cuando lees el contenido no corresponde al titular, porque el titular a lo mejor quiere afectar a un candidato, a un político y tal, pero en la realidad la información es distinta, ¿verdad? Entonces creo yo que esto lo que nos obliga es justamente a ser más críticos como lectores, también a ser exigentes en este sentido de mayor profesionalismo en el periodismo, y el derecho de respuesta nos va a permitir también hacer que ese derecho se cumpla. De esta manera que al final es que los medios deben de cumplir, y si en el caso que no se cumple, entonces se estila que va a ir a una demanda judicial donde un juez tiene que analizar el caso, pero eso es en última instancia, no es lo que deberíamos de llegar, sino que los medios deberían de resolver esto sin necesidad de esa opción. Excelente, tengo que ir a un nuevo corte, va a ser nuestro último corte y enseguida vamos a seguir hablando ya también sobre la distribución de espacios, ese tema que hablamos al inicio, ¿no? Distribución entre medios públicos, privados y comunitarios. Vamos a nuestro último bloque y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y estamos ya finalizando esta entrevista. Ya para ir cerrando con nuestros temas en agenda, me gustaría que nos puedan describir ambos cuál es la situación hoy por hoy en distribución de medios de comunicación en el país, porque sabemos de que es un mercado bastante concentrado y es necesario por ahí entrar en detalles sobre algunos de estos términos. Hoy por hoy, ¿cómo se distribuye los medios de comunicación en El Salvador? Sabemos que los medios comunitarios tienen apenas una participación, los medios públicos hoy por hoy se ha hecho esfuerzos de este gobierno por tratar de dar realce también al medio público, pero en el resto de medios, ¿cómo estamos hoy por hoy? ¿Cuál es la situación en El Salvador de este tema? Mira, en El Salvador tenemos una doble concentración de la propiedad de los medios. En primer lugar, la concentración en un solo sector, el sector privado comercial. Si partimos del criterio de la UNESCO, que debe haber una gama de medios públicos, privados y comunitarios, entonces en El Salvador no cumplimos con ese estándar porque hay una concentración en un solo sector, el privado comercial. La mayoría de canales de televisión, de frecuencias de radio están en manos de grupos. ¿En un porcentaje cuánto podemos privados. hablar de esto?
No sé, pero si querés revisemos. En televisión solo hay un canal estatal público, luego los demás son privados, y no hay ningún canal comunitario en televisión abierta. Habrá que ver en cable algunos canales locales que pudieran considerarse canales comunitarios, pero en televisión abierta no hay. En radio hay 2 frecuencias en poder del Estado, hay una frecuencia que es de las radios comunitarias de ARPAS, otro par de frecuencias de otras radios que no son radios privados con fines comerciales, y luego las demás están en manos de empresarios que tienen fines lucrativos. Entonces hay una concentración en el sector privado comercial, en primer lugar, y en segundo lugar, dentro de este sector privado comercial no encontramos una diversidad de operadores, sino que encontramos concentración en grupos. O sea, TCS controla los 3 canales de más audiencia, más tiene otro canal, y como que hay otros que vendrán, ¿no? De estos famosos 7 canales que entregó la CIGED en los últimos días del gobierno anterior. Que todavía no han sido adjudicados. Sí, fueron adjudicados a una persona, a un abogado de apellido Pinto. En el Faro salió la noticia. Y en radio tenemos que prácticamente el espectro radial lo controlan 4 o 5 grupos radiofónicos. O sea, el grupo SAMIX, que es el grupo más grande que hay, según una investigación reciente del Faro, SAMIX tiene 21 concesión del espectro radioeléctrico. Luego sigue Corporación FM, que es el otro grupo, que es del señor José Luis Saca, tío del expresidente Antonio Saca. O sea, solo entre el tío y el sobrino tienen ahí un gran porcentaje del espectro radioeléctrico. Luego siguen otros grupos, Corporación KL, Grupo Radio Estéreo, Grupo Megavisión, que tiene muchas radios departamentales y locales. Así está configurado el espectro radioeléctrico en estos momentos en el país. Nosotros pensamos que deberíamos de avanzar a una distribución más democrática, donde los públicos tengan mayor presencia y los comunitarios también. Y para esto no estamos planteando limitar a los privados o quitarles concesiones a los privados. Estamos planteando el buscar las posibilidades técnicas que permitan una nueva disponibilidad de espacios, de frecuencias, y de esos nuevos espacios hacer una adjudicación más incluyente, más equitativa, dar oportunidad a quienes hasta hoy no han tenido acceso. Y esa oportunidad la representa el proceso de digitalización del espectro radioeléctrico. Quiero que nos quedemos en pausa con ese tema porque es algo que quiero abordar muy en detalle con usted, pero antes, para agotar lo que nos decía al inicio de su intervención, usted decía, el señor Herrera decía, bueno, está concentrado también en pocos operadores. Específicamente hablaba del tema radial, que es un tema que me interesa abordar ahora. Grupo Samix, y hablábamos de otro más, sabemos que Grupo Samix está bajo también control de quien es ahora candidato presidencial por el Movimiento Unidad. Y yo quiero saber cuáles son las implicancias que esto tiene también para la democracia misma, porque él ahora es candidato a presidente de la República, y qué tipo de reacciones podría llevar el hecho de que un presidente de la República tenga en su poder esta cantidad de espacios, ¿no? de comunicación, sumado también a la injerencia que podría tener en otros tipos de espacios de carácter público y la investidura que le podría dar su misma figura como presidente. Quiero saber cuáles son las consecuencias que tiene el hecho de que un candidato presidencial y un futuro presidente tenga este poder en el medio de comunicación. Bueno, yo creo que ese tema es fundamental para un análisis, ¿verdad?, de la política y de la democracia. Yo creo que a la mente se puede venir Silvio Berlusconi, ¿verdad?, en Italia, que es un ejemplo con otras proporciones de una persona que se mete a la política y que tiene una cantidad de acciones en medios de comunicación, y también vemos lo que ha sucedido a nivel de corrupción y todo lo demás. Pero yo creo que el tema fundamental es cuáles son, dijéramos, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuáles son los criterios transparentes y claros de regulación de medios que permitan efectivamente que no se den situaciones donde haya conflictos de intereses
y conflictos de intereses muy fuertes, como el tema que no hemos abordado directamente, como es el uso de la publicidad oficial, ¿verdad? Es decir, esa es una pregunta que yo creo va en algún momento a dilucidarse o a conocerse más. Por ejemplo, ¿qué pasó en el tiempo que el presidente Saca, ahora expresidente, fue ¿verdad?, el mandatario, y cómo invirtió esa publicidad? ¿En qué medio lo invirtió? Claro, es muy fácil pensar que pues, va a privilegiar a sus propios medios. Entonces, esos conflictos de intereses son conflictos que se dan en este tipo de situaciones donde los medios de comunicación tienen unas regulaciones mucho más claras y donde exista una instancia, como decíamos, más autónoma, más independiente, que realmente busque criterios de aplicación y no de intereses políticos e intereses económicos. Yo creo que lo que eso también está a la base es el nivel de participación que tienen otros sectores políticos, por ejemplo, ¿verdad? En otros países como México, los partidos políticos, ellos no compran la publicidad, sino que se hace una distribución a partir de criterios, ¿verdad?, del Instituto Federal Electoral, que da una equidad al acceso a los medios. Hoy en día sabemos que el que no tiene acceso a los medios es casi imposible que va a avanzar en sus aspiraciones políticas, ya sea de alcalde, de diputado o mucho más de presidente. Entonces, creo que sí plantea el tema de la desigualdad y de la exclusión de sectores o los privilegios de un sector que deberían de abordarse en este tipo de discusiones, ¿verdad?, de cómo regular de una manera más equitativa el acceso a los medios. Y lo que planteaba Leonel y que lo dice la UNESCO, de medios públicos, comunitarios y privados, lo que dice la UNESCO es obligación del Estado promover esto. Es obligación del Estado asegurar que esto se dé. Es obligación del Estado, entonces. Es obligación del Estado, por supuesto. Pluralizar esas voces. Es obligación del Estado que existan estos sectores. Y promover la diversidad de medios. Exacto. Entonces, ahí, de nuevo, la pregunta es, y eso sucede en otros países cercanos de Centroamérica, bueno, ¿qué pasa cuando el Estado es el que quiere, o el que está en el Estado, de hecho, está tomando medios para sí mismo o para su familia, pero no para el país? Entonces, claro, esos son temas que demandan de nuestra participación como organizaciones sociales, como universidades, como sindicatos, como gremios, de generar esta discusión para poder tener esos criterios con mucho más claridad y realmente evitar este tipo de excesos, ¿verdad? Ha quedado claro entonces cuáles son esas consecuencias en su intervención. Yo quiero saber algo, porque él decía, quien debe de garantizar esto es, por supuesto, el gobierno. Quiero saber si este gobierno actual está promoviendo precisamente esa democratización de medios, porque hasta donde conocemos hay una propuesta que solo ampara medios públicos, no más que eso. Sí, hay una propuesta de ley que ha anunciado la Secretaría de Comunicaciones, que va a presentar a la Asamblea Legislativa próximamente. Esta ley hace énfasis en el sistema de medios públicos, busca institucionalizar el sistema de medios públicos. Sin embargo, hasta donde ha comentado el secretario de Comunicaciones, hay una parte donde por lo menos reconoce la existencia de los tres sectores. Es decir, dice que hay medios públicos, hay medios privados y hay medios comunitarios, y a continuación se encarga de desarrollar toda la parte sobre los medios públicos. Es decir, el que por lo menos se reconozca eso es un paso importante, ¿verdad? Insuficiente, inclusive. Pero no es suficiente. Lo que este país necesita es un nuevo marco jurídico integral en el ámbito mediático que se ajuste a las nuevas realidades tecnológicas, ¿no? Con la digitalización a las puertas es inevitable que hay que pensar en un nuevo marco jurídico, y que también se ajuste a los estándares democráticos, ¿verdad?, de equidad en el acceso, etcétera, que establece la UNESCO, que establecen entidades como la Relatoría de Libertad de Expresión, tanto la de Naciones Unidas como la de la OEA. Recién el 3 de mayo en Costa Rica, los 4 relatores de libertad de expresión del mundo, de Naciones Unidas, de la OEA, de Europa y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, hicieron un planteamiento conjunto donde, a propósito del proceso de digitalización, reiteran lo que dice José Luis, la responsabilidad del Estado de asegurar a través de marcos jurídicos y políticas públicas la promoción de la pluralidad y diversidad de medios. Ahora, quisiera conocer de parte suya el análisis por qué ese gobierno no lo ha hecho, es decir, teniendo en cuenta también de que se deriva de que es un presidente que nace o que surge justamente de medios de comunicación. ¿Usted tiene críticas sobre ese proceso? Es decir, usted que es representante además y director ejecutivo de ARPAS, sobre la poca decisión del gobierno en apoyar medios comunitarios. Sí, mira, nosotros le reconocemos a este gobierno en materia
de Información y Comunicación 3 cosas. Uno, todo este proceso de acceso a la información, la aprobación de la ley, con todas las imperfecciones y dificultades que este proceso ha tenido, pero me parece válido reconocer. Segundo, nos parece importante también el que haya un esfuerzo por convertir a medios estatales en medios públicos, ¿no? Ojalá avancen en la institucionalización de este sistema a través de una ley. Y también nosotros valoramos el que desde el gobierno haya una especie de reconocimiento hacia los medios comunitarios, por lo menos en el plano simbólico. Es decir, nosotros tenemos algún nivel de interlocución con los medios públicos, tenemos un convenio firmado con la Secretaría de Comunicaciones, por lo menos en el ámbito de la interlocución y de lo simbólico. Si comparas esto con gobiernos que cerraron radios comunitarias, es decir, aquí gobiernos anteriores mandaron a cerrar radios comunitarias. En la entrevista que tuvimos hace un tiempo, recuerdo que comentamos de eso, ¿verdad? Que se mandó a cerrar a una veintena de radios comunitarias que estaban pidiendo que el Estado les diera frecuencias. Sin embargo, nos parece que no ha habido decisión de avanzar proponiendo a la Asamblea Legislativa un marco jurídico. Yo creo que el que no haya seguridad de correlación en la Asamblea Legislativa no debería de ser una excusa para no proponerlo, por lo menos para mostrar disposición. Entonces yo creo que sí hizo falta, y hablo en pasado porque le falta tampoco a este gobierno ya, decisión para entrarle al tema. Uno comprende que es porque se trata de cambiar leyes y eso, pero por lo menos se pudo haber intentado. Hay otras cosas que este gobierno pudo hacer aún sin cambiar la ley también. Por ejemplo, yo creo que una política de asignación transparente y equitativa de la publicidad gubernamental se pudo haber implementado también, y para eso no necesitas cambiar la ley en la Asamblea, no necesitas correlación. Solo para cerrar con eso, ¿cree que en esa decisión de no avanzar firmemente con amparar también medios comunitarios dentro de una ley es por la presión de medios privados hacia el gobierno? ¿O intereses de carácter privados que pudo haber tenido ese gobierno? No lo sé, es posible que el gobierno no haya tenido valor de enfrentar algún costo político con los grandes medios, porque esto sucede en otros lados. Es decir, hay gobiernos que no se atreven a entrarle a esto porque la presión que viene del sector de los grandes oligopolios privados es muy fuerte. Ahí lo ves en Argentina con el Grupo Clarín, aun cuando ya está aprobada la ley y la ley implementándose, hay una fuerte batalla política y judicial para neutralizar algunos artículos de la ley, y en todos los países estos grupos son los que salen en contra de estas propuestas. Entonces es probable que este gobierno no le quiso entrar. Si esa fue la razón, es lamentable, ¿no? Tengo que ir cerrando y me gustaría, señor Benítez, que usted pueda hacernos un balance final sobre esos temas, es decir, por qué es necesario seguir avanzando sobre estas agendas que ya hemos visto que tienen resistencia por medios privados. Hemos hablado de contenidos, de la necesidad de pluralizar más ese espectro. Quizás para ir cerrando y plantearle también a nuestra audiencia cuál es la importancia de seguir avanzando en este tema. Yo diría que la importancia de este tema es algo que es fundamental que cada ciudadano sea capaz, dijéramos, de llegar a esa valoración, a decir, esto es importante. Claro, eso. Entonces yo creería que antes que lograr, diríamos, grandes leyes, que también las necesitaremos, es fundamental esto que planteamos, ¿verdad? Es decir, que todo ciudadano tiene que conocer y apropiarse del derecho a la comunicación. Y el derecho a la comunicación, algunos dicen, bueno, ya la vivimos con las redes sociales. Ahora alguno decía en una discusión, le va a preocupar más a un joven si le decimos, mira, mañana vamos a cerrar Facebook, que vamos a esta discusión del espectro radioeléctrico. Entonces, yo creo que no es que sea más importante una cosa que la otra. Lo que sí creo es que el Facebook, por ejemplo, nos acerca
al empoderamiento de decir, bueno, yo tengo la capacidad de comunicarme, de poner mis fotos, de poner mis mensajes. Entonces, esto es lo mismo, nada más que hablando desde una perspectiva social, es decir, los medios de comunicación, específicamente los radioeléctricos, es decir, la radio y la televisión, utilizan un espectro que es de todos y por lo tanto no pueden operarse con criterios de mercado únicamente. De hecho, la consejera de UNESCO, ¿verdad?, le planteamos en esta visita que tuvo esta semana a El Salvador, también la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado, que hemos apoyado varias organizaciones de la sociedad civil para que se elimine la subasta como el único mecanismo de acceso a las frecuencias de radio y televisión. Entonces yo cerraría diciendo que este es un tema de ciudadanía, del derecho a la comunicación y, como lo decía Leonel al principio, es un tema de democracia. Es decir, hoy no podemos pensar la democracia sin la comunicación como un elemento clave del acceso a la información, del acceso a la comunicación y la capacidad que todos tenemos y el derecho que todos tenemos a expresarnos, y que también todas las personas tenemos ese derecho a hacer uso de los medios de comunicación de una manera equitativa, ¿verdad? De acuerdo. Tengo que despedir a ambos y yo quedo en deuda para que entremos en detalle sobre el tema de digitalización, que es un tema que en realidad ya también abordamos en la entrevista anterior, pero que es necesario que sigamos dándole seguimiento. Por el tiempo tengo que despedirlos, pero les agradezco que hayan estado en este set. Muchas gracias. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron este día. Nos seguimos viendo acá por TVX. Muchas gracias.